Hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Es un honor para mí poder ocupar este tiempo y este espacio que ustedes me han concedido para compartir con ustedes un apasionante estudio del libro de Hechos. Y digo apasionante estudio del libro de Hechos porque es el libro del Nuevo Testamento que nos hace un relato muy detallado, pormenorizado de todos los eventos que ocurrieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Por eso debe ser de todo el interés de todos los cristianos conocer a profundidad todo lo que es revelado por el Espíritu Santo en este libro, con el propósito de tener nosotros una imagen clara de cómo en el primer siglo el Espíritu Santo formó el pueblo de Dios, su reino, en la iglesia primitiva, y que nosotros en nuestras iglesias locales nosotros podamos seguir, continuar y perpetuar con ese modelo, con ese diseño divino que Dios hizo para su iglesia. Permítame ver cómo paso acá que no está pasando. A ver, ok, ahora sí. Entonces, esta primera parte, nosotros vamos a estar estudiando la parte introductoria del libro de Hechos. La parte introductoria del libro de Hechos la he dividido en tres aspectos importantes que quiero resaltar en esta noche y que debemos de tener en cuenta todos. Con el objeto, con el propósito de poder hacer más fructífero, más productivo, sacarle todo el provecho que nosotros podemos sacarle al tiempo que estamos dedicando a este estudio y al estudio de las escrituras. El primero tiene que ver acerca de la motivación al estudio. El segundo aspecto tiene que ver con relación a la metodología de estudio. La metodología dirigida no tanto por la forma en que yo voy a presentar las lecciones, sino como ustedes deben de afrontar el estudio del libro de los Hechos. Y por último, miraremos la introducción general del libro para ya en la próxima clase adentrarnos en el capítulo número 1. El primer aspecto que vamos a tocar entonces tiene que ver con relación a la motivación al estudio. El ser humano se mueve por motivaciones y es como el incentivo que cada uno de nosotros tiene para poder realizar las cosas. Nosotros tenemos diversos tipos de motivaciones que nos impulsan a nosotros a cumplir las metas y las tareas y los objetivos que nos trazamos. Cuando empezamos un objetivo académico, el objetivo y el aliciente, la motivación que nos mueve a nosotros a esforzarnos para cumplir una actividad académica es que al finalizar de ella vamos a lograr nosotros adquirir una formación, una capacitación y un título profesional que nos va a permitir a nosotros desempeñarnos en esa labor. De la misma forma, cuando nosotros abordamos un trabajo, cuando nosotros tomamos un empleo, muchas veces la realización o la motivación que nosotros tenemos de este empleo es que vamos a tener la remuneración necesaria para cumplir con todas las necesidades nuestras, de los nuestros y para compartir con los necesitados. Entonces, el hombre siempre se va moviendo por diferentes tipos de motivaciones. Las motivaciones espirituales que nosotros debemos de tener para estudiar las escrituras siempre deben de estar en el corazón del cristiano. En 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículos 16 y 17, la palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros nos estamos preparando para la eternidad y para la vida eterna, la mejor forma o el mejor aliciente que nosotros debemos de buscar es la esperanza de alcanzarla. Y para poder alcanzarla, nosotros tenemos que prepararnos. Y la preparación la tenemos que llevar nosotros a través del estudio de las escrituras, que nos van a nosotros a hacernos completos, enteramente preparados, perfectos y aptos para la vida eterna, para entender a lo que nosotros vamos a llegar, para entender nosotros lo que Dios ha preparado para nosotros.
Entonces esa motivación de alcanzar esa vida eterna y de saber hacia dónde nos dirigimos y qué Dios ha preparado para nosotros, debe motivarnos a nosotros a estudiar las Escrituras a tal forma de que nosotros seamos completos. Por eso nosotros, el tiempo que dedicamos al estudio de la palabra del Señor va a ser una formación que nos va a servir para la eternidad. En tal sentido, entonces, debemos de ocuparnos, debemos de estar dejando las cosas que nos distraen un poco a un lado y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice Filipenses capítulo número 12, versículo 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos de nuestra salvación es ocuparnos del reino de Dios, del estudio de las Escrituras, del entendimiento del estudio de las Escrituras, de poder llevarla por obra en nuestras vidas, ¿sí? Porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces tenemos que causar ese esfuerzo, ¿sí? Y no debemos desmayar. Y menciono esto de no debemos desmayar ni debemos de cansarnos, es porque habitualmente cuando nosotros empezamos alguna tarea o alguna misión o algún emprendimiento en nuestras vidas, cuando iniciamos, lo iniciamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Pero en la medida que nos vamos cansando, en la medida que nos vamos fatigando, en la medida que va pasando el tiempo, perdemos el interés, perdemos la motivación, perdemos el entusiasmo y va decayendo, ¿sí? Y esto es muy del ser humano, es muy de la condición del ser humano. Entonces depende de cada uno de nosotros mantener una motivación muy alta para las cosas del Señor, para las cosas espirituales y específicamente en este caso para el estudio del libro de los Hechos. No va a ser de que cuando ya estemos en el capítulo 10 ya estemos fatigados y cansados y queramos desistir de continuar estudiando este libro. El interés es un interés, debe ser un interés para nosotros como cristianos muy alto, ¿sí? Y Gálatas nos ilustra acerca de esto, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso nosotros estamos sembrando para el espíritu cuando estamos estudiando la palabra de Dios, porque ella nos muestra a nosotros el camino a la eternidad. No nos cansemos pues de hacer el bien. Este es un buen tiempo utilizado de nuestras vidas. Este es un buen tiempo para fortalecer nuestra vida espiritual, porque a nuestro tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces la invitación es para que mantengamos una alta motivación a través del estudio de la palabra del Señor para poder completar el estudio del libro de los Hechos. El segundo aspecto que vamos a tratar en esta noche tiene que ver con relación a la metodología que vamos a realizar nosotros para desarrollar este estudio. La metodología va a requerir mucho esfuerzo de parte de ustedes. ¿Por qué de parte de ustedes? Porque esto es una clase virtual. La clase virtual yo solamente puedo impactar en ustedes haciendo muy buena labor, un 20 o un 30% de toda la capacidad de lo que ustedes van a poder aprender. O sea, la gran parte del 70% o el 80% del aprendizaje que se pueda adquirir, lo van a adquirir ustedes gracias al trabajo que ustedes mismos realicen. Por eso es necesario que ustedes, con denuedo, con esfuerzo, con dedicación, ocupen tiempo adicional del que vamos a estar utilizando en esta hora de la presentación para que se adentren y profundicen en las escrituras y para que traten de sacar el mayor provecho de lo que nosotros vamos a ir mirando lección a lección y de esta forma nosotros poder tener la mayor comprensión del libro de los Hechos. Recuerde que la Biblia es el texto inspirado por Dios y Él es infalible. Los comentarios de los hombres son falibles. Todos los comentarios que yo pueda hacer aquí son susceptibles de tener algún tipo de error porque yo soy humano y yo me puedo equivocar. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a estudiar acerca de cualquier tema bíblico, en vez de ir directamente a las escrituras, vamos a buscar algún texto de algún hermano fiel que haya hablado acerca del tema que nosotros hemos estudiado. Pero el pensamiento correcto del cristiano con relación a entender correctamente
la inspiración del Espíritu Santo, la palabra de Dios, es acercarnos directamente a la fuente del conocimiento, es ir directamente a la palabra del Señor. No es buscar cuál es el pensamiento, cuál es la opinión o cuál es el comentario de otro hermano, sino directamente qué es cuál es el mensaje que la palabra del Señor nos transmite. Porque el mensaje de la palabra del Señor es comprensible. Si bien algunos de los pasajes en algunas ocasiones nos van a causar dificultad para la comprensión del mismo, con un poco de esfuerzo, con un poco de estudio, con un poco de gastar tiempo y dedicación en la lectura de la palabra del Señor, vamos a poder recopilar la suma de los pasajes de la Biblia que hablan acerca del tema de interés, y esto nos va a servir a nosotros para cada día mejor tener mayor claridad y comprensión con relación a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, la fuente principal de este estudio no va a ser ningún comentario, ni siquiera la presentación que yo voy a estar realizando, sino que van a ser las escrituras. Por eso va a requerir de que ustedes, cada uno de ustedes, hagan la preparación de la lección que nosotros vamos a tomar con la debida antelación o anticipación. ¿Qué se requiere de ustedes? Que hagan una lectura del capítulo que vamos a ver en la siguiente clase para que ustedes tengan una idea clara, tengan una comprensión de lo que vamos a mirar, tengan resaltadas las preguntas, las inquietudes y las dudas que se les hayan presentado a partir de la lectura o de la prelectura que ustedes han hecho personalmente e individualmente. Esto les va a servir a cada uno de ustedes para ejercitarse en la lectura de la palabra del Señor, haciendo algunas pequeñas tareas que yo les voy a dejar en la lectura que van a realizar. Entre más veces usted pueda realizar la lectura, va a ser mucho mejor. Si la puede realizar 2, 3, 4 veces, las lecciones las vamos a tener cada 15 días. Tenemos el tiempo suficiente para leer el capítulo, para leerlo varias veces, para, si es posible, leerlo en varias lecciones. Pero ¿cómo se va a hacer en varias, perdón, en varias versiones o traducciones? Pero ¿cómo se va a hacer esta lectura? No hacerla como nosotros hacemos habitualmente, una lectura informativa. Cuando cogemos una revista o un periódico, leemos algún artículo sobre alguna información de salud o de ejercicio o de alimentación. Simplemente lo leemos para ser informados. Cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, entonces vamos a tener que profundizar un poquito más. El cristiano tiene que estar habituado a leer las escrituras y a leerlo repetidamente y analíticamente, reflexivamente y comprensivamente. Era parte de lo que el apóstol Pablo le recomendaba al joven Timoteo. Cuando él le escribe allá en la primera carta de Timoteo, capítulo número 4, versículo 13, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Lo mismo ocurre para nosotros. En el tiempo que Dios nos concede de vida, en el tiempo que tenemos para preparar la lección, en el tiempo que tenemos libre, en el tiempo que nosotros destinemos para edificarnos espiritualmente, ocupémonos en la lectura, porque con la lectura nosotros vamos a ser amonestados por ellas mismas, vamos a ser exhortados por la misma palabra del Señor y vamos a ser instruidos por ella. Recientemente le he escuchado una frase a un hermano que me ha gustado muchísimo, en la cual dice que la palabra del Señor se explica por la misma palabra. O sea, la mejor explicación de las escrituras la encontramos en las mismas escrituras, pero las encontramos nosotros cuando nos acercamos y leemos para entender, para comprender lo que las escrituras nos están diciendo, para saber cuál es el mensaje, para entender claramente quién está hablando, a quién le está hablando, y mantener un contexto de lo que nosotros estamos estudiando y así sacar el mayor provecho del estudio que estamos realizando. Entonces, por lo menos antes de cada lección se requiere que hayamos leído
2 o 3 veces el capítulo que vamos a estudiar. Y así nosotros vamos a tener muchas bases, muchos fundamentos acerca del tema que vamos a tratar y le vamos a poder sacar muchísimo más provecho. Cuando ustedes se acerquen a leerlo, van a encontrar algunas circunstancias, van a encontrar que van a encontrar palabras que no conocen su significado, van a encontrar frases que no entienden a qué hacen alusión, van a encontrar términos de hebraísmos o de fariseísmos o de algunos de los términos que no son habituales para la forma de hablar nuestra y no vamos a comprender esas frases. Esas frases van a requerir a nosotros un estudio más profundo, nos va a requerir investigar a qué hace referencia cuando utilizan esa frase que no es muy común para nosotros. Por colocar solamente un ejemplo, cuando el apóstol Pablo cuando al apóstol Pablo se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muchos de nosotros como cristianos ya de mucho tiempo, seguramente alguien nos ha dado alguna explicación con relación a qué quiere decir esa frase. Pero usted leyéndolo de primera mano, probablemente usted no recuerde o no entienda a qué hace referencia. Eso va a requerir que nosotros investiguemos, que indaguemos, que tengamos un libro, un diccionario o que vayamos al internet y tratemos de indagar acerca de las palabras, los términos, las frases que no nos sean comprensivas, que no le tengamos claridad acerca de qué significa. No podemos pasar por alto eso, porque cuando yo paso en una oración una palabra que no conozco su significado, voy a perder el sentido completo de lo que yo estoy leyendo. Entonces, por eso se requiere que nosotros tengamos a mano y hagamos la lectura con anticipación para poder ir tomando notas acerca de cada uno de esos aspectos que no son difíciles de entender o de comprender y así nosotros poderlos resolver en las diferentes clases que vamos a realizar. El consultar otras versiones de la Biblia nos sirve a nosotros mucho porque sabemos de que el texto original no fue escrito en nuestro idioma. Entonces, al ser traducido, hay varias versiones de las traducciones, unas versiones mucho más precisas que otras. Mi recomendación es siempre lea la que habitualmente nosotros utilizamos, que es la Reina Valera. Pero si es posible que usted tenga una nueva versión internacional o una nueva Biblia de las Américas o una Biblia de las Américas para poder leer de otra forma como fue traducida, nos va a ayudar a tener una mejor comprensión y en muchas ocasiones van a ver ustedes que las palabras que son de difícil entendimiento en un pasaje, en otras versiones están escritas con otra palabra que ya es más sencilla y comprensible para nosotros. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros bastante para el ejercicio académico y para el ejercicio de la metodología del estudio que vamos a realizar. Ahora, dentro de, de la forma literaria en la cual fue escrita el libro de los Hechos, es literariamente un libro catalogado como un libro de historia. Por ser un libro de historia, hace un relato que es apasionante, que es atrayente, que es cautivador, que le llama a uno la atención, que lo prende a uno como cuando está viendo uno una saga o una serie, porque después de que usted ve el primero, lee el primer capítulo, usted ya quiere saber qué pasó en el segundo. Y cuando pasa al segundo, ya quiere ir al tercero. Pero entonces ahora recuerda por qué dijeron eso en el primero. Entonces va históricamente encadenado, va escrito en forma ordenada y cronológica, mostrándonos una secuencia de eventos que nos va a permitir a nosotros tener un relato en el cual nosotros vamos a entender perfectamente lo que la palabra del Señor nos dice, lo que el autor lo quería decirnos, inspirado por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo realmente realice la labor en nuestra mente y en nuestro corazón de comprender perfectamente este libro. Ahora, siendo un libro de historia, tenemos que recordar muchas cosas que habitualmente cuando estudiamos la historia
debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, las fechas, el tiempo, los gobernantes, el orden político que se tenía establecido, ¿sí? Los lugares, ¿sí? Entonces, va a requerir que nosotros estemos muy pendientes de esos, de fechas, de lugares, de gobiernos, de gobernantes, de personajes, de situación económica, de situación política que se estaba viviendo en cada uno de los lugares, porque así nosotros vamos a entender por qué era que se estaba haciendo un evento que más adelante se iba a mirar. O a qué iba a llegar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la colecta que se hizo en Antioquía, porque se había presentado una hambruna en el área de Judea y los hermanos de Antioquía de Siria querían cooperar con los necesitados, los cristianos que estaban allá. Entonces, todo ese contexto histórico, todo ese contexto de lo que viene ocurriendo, es necesario que nosotros lo conozcamos. Y cuando vemos de que Pablo y Bernabé viajan a llevar una ofrenda a Jerusalén, entonces uno dice, esa raíz de la profecía que hubo, de la necesidad por la escasez económica que se presentó. Entonces, todos esos aspectos de la historia y de la geografía es necesario que lo sepamos. Que cuando el relato nos diga que el apóstol Pablo fue traído a Antioquía de Siria por Bernabé, eh, cuando él estaba en Tarso, entonces que nosotros sepamos dónde son esos lugares. Vamos a necesitar de un mapa que nos muestre el área de Palestina en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el área de Palestina en el primer siglo, los lugares en los cuales el apóstol Pablo efectuó los viajes de predicación. Muchas de las Biblias, en la parte final de las Biblias, tienen los mapas. Muchas veces cuando estemos leyendo el pasaje vamos a tener que hacer un alto e irnos al mapa y mirar cuál es el trayecto, cuál es la distancia, cuánto pudieron haber tardado, ¿sí? Para nosotros tener una comprensión de todo lo que el libro nos está marcando. De el orden de los libros del Nuevo Testamento, sabemos de que los libros están clasificados por su forma de escritura en libros de evangelios o libros biográficos, libro de historia, cartas y libro de profecía. El único libro de historia como tal que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Hablándolo literariamente, es el libro de los Hechos. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos acercarnos al libro de los Hechos para estudiarlo y comprenderlo cabalmente de esta forma. Ahora, por último, vi que el hermano les recordaba que era importante que tomaran notas. Es muy importante que ustedes tomen notas, porque con las notas, cuando yo esté hablando, yo probablemente vaya a pasar muy rápido por algún tema en el cual ustedes no les quede la suficiente claridad o en el cual ustedes con la lectura previa hayan quedado con una inquietud. Si eso se presenta, es necesario que ustedes lo apunten, lo registren, a fin de que me hagan llegar a mí todas esas inquietudes y nosotros poder repasarlas en cada una de las lecciones, bien sea al final de la lección, ¿sí? O en la siguiente lección, a fin de que no nos quede a ninguno de nosotros ninguna duda sobre ningún tópico o ningún tema tratado durante el desarrollo de esta lección. Por último, vamos a empezar a mirar la parte introductoria del libro. La parte introductoria del libro es mirar la parte general antes de acercarse a un libro. Le enseñaban a uno cuando estaba uno todavía estudiando español o literatura en el colegio o en la universidad, que era necesario que cuando usted se acercara a un libro, tomara el libro e hiciera la exploración del libro. La exploración del libro es tomar el libro y mirar qué tan grande es,
En este caso es un libro de 28 capítulos. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿En qué idioma? ¿Sí? ¿En qué idioma lo escribió? ¿Cuál es el mensaje principal del libro? ¿Cuál es el personaje principal del libro? ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Sí? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo se desarrolla la trama? Entonces, toda esa parte es necesaria que nosotros lo tengamos. Y es básicamente lo que nosotros vamos a realizar aquí muy rápidamente. ¿Sí? Eh, entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que el libro de Hechos nos muestra a nosotros una transición entre el Evangelio de Lucas y propiamente el libro de Hechos. Nos muestra una transición por medio de la cual debemos de entender nosotros que este fue un mensaje o un documento o dos escritos que fueron realizados en dos volúmenes. El primer volumen es el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, ¿sí? Y el segundo volumen fue el libro de Hechos. Hay una unión o una transición entre los dos libros porque uno continúa inmediatamente donde empieza el otro. En ese orden de ideas, es necesario que nosotros leamos por lo menos, digo yo por lo menos porque lo ideal es que tengamos la lectura de todo el libro de Lucas, pero si esto no es tan fácil, por lo menos que podamos leer el capítulo número 24 del libro de Lucas, porque ahí es donde viene la secuencia de los relatos de los eventos que Lucas está contando. Cuando pasa al libro de Hechos, continúa en la parte donde había terminado en el capítulo de Lucas. Por eso, esa transición para el lector tiene que ser una transición adecuada. Y nosotros debemos de leer Lucas 24 antes de leer Hechos capítulo número 1. Para la próxima clase, como vamos a empezar con Hechos capítulo número 1, deberíamos de tener la lectura, y les acabé de describir metodológicamente, del libro de Hechos, pero agréguenle y adiciónenle también la lectura del capítulo 24 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, para que ustedes puedan hacer una transición de cómo venía narrando Lucas la historia que nosotros vamos a empezar desde el libro de Hechos. Hechos conecta también los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo que son relatados en los evangelios con las 21 cartas que vamos a encontrar de ahí en adelante. Porque si no estuviera el libro de Hechos, nosotros tendríamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y tendríamos nosotros unas iglesias ya establecidas en las diferentes cartas, unos evangelistas haciendo trabajos de predicación, ¿sí? Pero no veríamos nosotros qué fue lo que pasó en ese intermedio. Y todo lo que ocurrió en ese intermedio es el relato del libro de Hechos. Cómo se dio la transición de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a pasar a la obra, ¿sí?, de el Espíritu Santo, como Dios revelándonos todo lo que Él tenía que darnos a conocer a través de los apóstoles y de los hombres inspirados para que su reino fuera establecido en la tierra, para que la iglesia fuera establecido en la tierra. Ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado y tenía toda la autoridad de ser el rey, porque Él había pagado con su sangre, con su muerte, la paga del pecado por nosotros, pero ¿cómo iba a ser el reino? ¿Cómo iban a ser añadidos los obedientes al evangelio, a la fe, a ese reino? Entonces, eso nos lo muestra y nos lo conecta perfectamente el libro de Hechos, y por eso nosotros debemos de acercarnos a este libro como un libro que nos va a dar a nosotros muchísima información de cómo se resuelven las situaciones
cómo es el orden en la iglesia de Dios, cómo se resuelven los problemas en la iglesia de Dios, cómo Dios trató en el primer siglo con las circunstancias que se presentaron en cada una de las iglesias. Aquí vamos a encontrar nosotros cuál es el origen de la iglesia y vamos a querer nosotros mantenernos siempre en esos orígenes de la iglesia primitiva, que fue establecida por hombres que sí eran inspirados por el Espíritu Santo y que pudieron hacer todo como Dios lo estaba demandando. Entonces, el tema principal de este libro es la historia de la expansión del cristianismo desde su inicio en Jerusalén hasta la llegada a Roma, cuando el apóstol Pablo estuvo allí en su primer encarcelamiento. Entonces, eso nos lo marca el libro de Hechos como un relato muy bien ordenado, muy bien presentado, que es el estudio que nosotros vamos a realizar. El autor no hay ninguna duda que es Lucas. Lucas es descrito como el médico amado, médico de profesión. Fue un colaborador incansable de la obra. Lo vemos en varios pasajes de las Escrituras trabajando con el apóstol Pablo, ¿sí? Y escribe el Evangelio de Lucas. Y después continúa el relato de los eventos con el libro de Hechos. Para el libro de Lucas, como él lo menciona en Lucas capítulo número 1, versículos 3 y 4, Lucas menciona, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Le tocó a Lucas averiguar, indagar, investigar, ir a las fuentes, hablar con los testigos de los que presenciaron muchos de los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos información de que Él haya tenido contacto ni presencia con nuestro Señor Jesucristo, que lo haya conocido. Pero entonces Él aquí nos informa que Él tuvo que investigarlo con mucha diligencia. Para el libro de Hechos, algunas de las cosas, desde luego, debió haber utilizado el mismo método, investigado, indagado, pero en otros fue testigo, porque él se incluye en los relatos. Cuando él dice que navegamos, decidimos ir, nos quedamos, estuvimos, es porque el mismo autor, el mismo escritor, Lucas, se está incluyendo como testigo ocular o presencial de los eventos de los cuales él se estaba encargando de ser la persona que los estaba escribiendo. Entonces Lucas se documentó muy bien por esto. Ahora, viene el pensamiento inmediatamente de nuestra mente. Luego Lucas no escribió el libro inspirado por el Espíritu Santo. Claro que sí. Lucas lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y el autor intelectual del libro de Lucas y de Hechos es el Espíritu Santo. Pero eso no quitaba que cada uno de los autores inspirados colocara parte de la capacidad cognitiva, intelectual, de la forma de él expresarse y comunicarse en cada uno de ellos, manteniendo el mensaje que el Espíritu Santo les había dado y que les reveló y que fue plasmado tal cual como el Espíritu Santo colocó. Entonces, Lucas, aparte de la revelación del Espíritu Santo, también con mucha diligencia buscó informarse para tener mayores detalles acerca de cómo poder transmitir todos los eventos con mucha precisión, con mucha exactitud, ¿sí? Por eso dice él, investigar con diligencia, lo hizo con diligencia y los escribió de forma ordenada, en una forma cronológica y ordenada, como la transmitió, ¿sí? Desde luego, y lo vuelvo a reiterar, por la inspiración del Espíritu Santo. De Lucas, no, aparte de que era médico y que fue un gran cristiano, colaborador en la predicación del apóstol Pablo y que escribió estos dos volúmenes, estos dos tratados, tenemos muy poca referencia. Tenemos muy poca referencia, no tenemos mayor información.
Lo único que podemos inferir nosotros acerca de su nombre es que es un nombre griego. Por lo tanto, de primera mano nosotros podríamos inferir de que podría ser alguien griego. Es un poco confirmada esta aseveración cuando nosotros nos acercamos al libro de Colosenses. En Colosenses nosotros vemos claramente que en las salutaciones que el apóstol Pablo está haciendo a los hermanos en Colosas, allí en el capítulo número 4, él empieza desde el versículo 10 dando saludos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, esos eran los judíos, los de la circuncisión, que estaban en ese momento cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los hermanos en Colosa, estaban con Pablo. Dice que son los únicos de la circuncisión. Mencionando que son los únicos de la circuncisión, los que sigue nombrando hacia adelante, pues no son judíos, no son de origen judío. Y más adelante, entonces, en el versículo número 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. O sea, esto ya nos da a nosotros mayor fuerza y mayor inferencia para comprender de que Lucas era un griego, probablemente. Era un griego por su nombre, que era médico de profesión y que no era judío. Básicamente que no era judío. Esto nos da a nosotros una gran ventaja y una gran ventaja para los que no somos judíos. Y es que él estaba presentando todos los hechos ciertísimos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas y lo continuó en el libro de Hechos. De tal forma que él presentó el Evangelio como si se los estuviera presentando a quién, sin ser el judío, siendo el gentil, presentándolo también a otro gentil, el destinatario, que era Teófilo. Entonces, no hace mayor énfasis o no hace tanto esfuerzo en destacar los aspectos que el judaísmo tenía en la mente de los judíos, sino que resalta más todo lo que tiene que ver el evangelio, ¿sí?, en la nueva ley de Cristo, sin detenerse tanto en el judaísmo, en las costumbres y tradiciones de ellos. El destinatario también sabemos muy poco. Sabemos que es Teófilo y que era alguien probablemente que ostentaba alguna posición importante de poder, bien sea política o económica, porque Lucas se refiere a él como "oh excelentísimo Teófilo". Al referirse como excelentísimo quiere decir de que él ostentaba alguna autoridad, algún poder o alguna dignidad que le permitía que se dirigieran a él diciéndole "oh excelente" o "excelentísimo". Entonces, pero de él tampoco sabemos mucho más. Hay varias versiones, hay muchas especulaciones, hay algunos historiadores que han tratado de descifrar y de dar muchas respuestas a las inquietudes nuestras, pero no tenemos mayor información acerca de él. Sin embargo, es muy interesante saber que con el esfuerzo y la dedicación de escribir esta carta que hace Lucas, no fue benéfico solamente para Teófilo, que estaba inquiriendo y estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y del reino de los cielos, sino que esa carta fue para nosotros también, todos los cristianos, a través de todos los tiempos, una revelación y un mensaje directo del Espíritu Santo para nosotros, para nuestras vidas y para la obra local en la cual nosotros somos miembros.
Entonces, es muy importante el mensaje que es transmitido. Y cuando nosotros leamos el libro de Hechos, no pensemos solamente de que eso se lo estaba diciendo Lucas a Teófilo, sino que pensemos de que nos lo está diciendo el Espíritu Santo a nosotros y a la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Entonces es un mensaje directo para la vida de los cristianos en la actualidad. Disculpen un momento, hermanos, porque ya se me está yendo la voz, estoy un poco afónico. La fecha de escritura. La fecha de escritura puede que no sea muy importante, pero dentro del el relato, vemos nosotros que el libro en su parte final nos ubica al apóstol Pablo en Roma, en prisión, con ciertas libertades, predicando la palabra del Señor en una casa. Y que los hermanos podían venir, visitarle, y él fue muy activo en esos últimos años que son descritos en el libro de los Hechos. Esos eventos ocurrieron alrededor del año 62, 63. Por eso se data la carta aproximadamente hacia esa fecha. Otras informaciones que nos permiten a nosotros inferir de que la carta fue escrita alrededor de esa fecha. Tiene que ver con que el apóstol Pablo, perdón, que Lucas como escritor no menciona algunos eventos importantes. Por ejemplo, como fue la liberación del apóstol Pablo. No está relatada en el libro de Hechos. O sea, para el momento de que estaba haciendo la reseña o escribiendo el segundo tratado, Lucas, el apóstol Pablo aún seguía en prisión. No habían ocurrido eventos importantes como el incendio de Roma, que fue causado por Nerón y atribuido a los cristianos. Este evento ocurrió en el año 63 después de Cristo y estaría relatado por Lucas por la rigurosidad y lo meticuloso que había sido Lucas en dar los eventos que estaban ocurriendo alrededor de la predicación que el apóstol Pablo realizaba. Otro evento que no es mencionado es la destrucción de Jerusalén del año 70. Entonces, todos estos eventos que no son informados acá nos permiten a nosotros inferir de que el fin del libro de los Hechos ocurrió hacia el año del 62 después de Cristo. Esto nos da a nosotros a entender de que lo que cubre el libro de Hechos es un periodo aproximadamente de 30 años, desde el año 30 o 33 aproximadamente hasta el año 62. Más o menos 30 años de relato es lo que cubre el libro de Hechos. El idioma en que fue escrito, que es muy importante para nosotros, fue escrito en griego, pero no era un griego ordinario, no era un griego común. De los libros del Nuevo Testamento, el libro que fue escrito con mayor sofisticación o con mayor cuidado o con mayor dominio del idioma eh, culto del griego de la época fue el libro de Hechos. Eso nos habla a nosotros de la instrucción, de la capacidad que tuvo el escritor de darle una redacción adecuada y correcta a todo este texto. Por eso se dice que fue escrito en un griego muy culto, muy refinado para la época. Ahora, por haber sido escrito en griego, muchas veces cuando nosotros tengamos alguna inquietud o queramos inquirir más a profundo sobre algún mensaje o sobre alguna frase o sobre algún versículo en el cual nosotros tengamos duda acerca de la claridad de las palabras que son utilizadas, es necesario que nosotros acudamos a un diccionario de español griego y mirar las palabras del griego que fueron utilizadas en ese versículo
para que nos describan exactamente a qué hace referencia y así nosotros tener mayor comprensión de la escritura que estamos leyendo para poderla entender a profundidad. La estructura de un libro, entonces, es un libro que sigue un esquema geográfico, temático, histórico, ¿sí? Y que nos muestra claramente el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, el establecimiento de la iglesia de Dios sobre la tierra, ¿sí? Que empezó allí, en Jerusalén. Entonces, la narración empieza desde Jerusalén, donde había sido dada la promesa por nuestro Señor Jesucristo, donde les había dicho a los apóstoles que se quedaran, donde les había dicho que ellos serían testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí empieza, ¿sí? Y termina el libro en Hechos capítulo número 8 con Pablo en Roma, cuando estaba después de 2 años de prisión. Lugar de donde se finalizó probablemente la escritura, es muy probable que Lucas hubiese tomado notas a través de varios años o varios viajes, pero probablemente el fin de este libro fue realizado probablemente en Roma, ¿sí? Ahora, con relación al nombre del libro, recordemos una cosa nosotros de los textos de la Biblia. Los textos de la Biblia han sido acomodados de tal forma que sean más fáciles de manejar, de dominar, de consultar y de entender por parte de los que nos acercamos a las escrituras. Los libros, los títulos de cada uno de los libros del Nuevo Testamento no son inspirados. Esos títulos fueron colocados por hombres. Los títulos de los libros. Los títulos de los que encontramos nosotros, de los temas que presenta la Biblia, no son inspirados. Esos que nosotros vemos grandes en letra cursiva y que nos dicen acerca de qué tratan los siguientes versículos, no son textos inspirados. Nos ayudan, pero no son textos inspirados. La división de capítulos y versículos y aún las concordancias de las Biblias no son inspiradas. Esas son colocadas por personas que pudieron haberse equivocado cuando los colocaron. Entonces, por ejemplo, el libro de los Hechos se llamó primeramente en el primer siglo, se llamó el libro de Hechos. Dado que se cuestionó mucho la tarea y la labor en el siglo primero y en el siglo segundo del trabajo que habían realizado los apóstoles en la expansión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los eruditos de la época decidieron cambiar el nombre del libro de Hechos a Hechos de los Apóstoles. Aunque cuando nosotros nos acercamos al libro, vemos de que no están relatados los hechos de todos los apóstoles. Están relatados solamente los hechos de Pedro, de Juan, de Matías cuando fue nombrado como sucesor de Judas, de Jacobo cuando fue muerto, ¿sí? Y del apóstol Pablo, que fue el apóstol que llegó como abortivo. Estos son los 5 que están relatados en el libro de los Hechos. Los demás apóstoles no son nombrados en el libro de los Hechos. Sí, bueno, son nombrados en el capítulo número 2, pero no se describe la labor que ellos realizaron. Por eso el título del libro de Hechos de los Apóstoles no hace alusión real al contenido que nosotros vamos a mirar. Ahora, si nosotros pensáramos a la luz de las Escrituras, el contenido del libro, ¿cómo debería llamarse? Podríamos llamarlo muy fácilmente las obras o los hechos del Espíritu Santo, porque lo que nos está narrando Lucas en este segundo tratado son toda la obra que el Espíritu Santo realizó en el establecimiento de la iglesia primitiva y en la información de los primeros cristianos y de la unión de estos primeros cristianos en congregaciones, en iglesias locales y en la de predicación del evangelio en muchos lugares a partir del trabajo del apóstol Pablo y algunos hermanos que se dedicaron a predicar en diferentes lugares del mundo antiguo. Entonces, recordemos, nosotros llamamos libro de Hechos de los Apóstoles,
pero porque es la forma común de conocerla. Pero no es un nombre inspirado y no es un nombre que se ajuste a la realidad de lo que nosotros vamos a encontrar en el libro que vamos a explorar o a estudiar. Por último, la cronología del libro en las notas que yo envié para que ustedes tuvieran para revisión, ahí van a encontrar una cronología de cada uno de los capítulos y de los diferentes eventos importantes que son relatados en el libro de los Hechos. Pero básicamente hay tres grandes grupos. El grupo de el Evangelio cuando es predicado en Jerusalén, que está narrado desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7. Después vamos a encontrar nosotros la expansión de la predicación más allá de Jerusalén, ¿sí? En Judea, ¿sí? Y en Samaria. Entonces eso lo vamos a ver nosotros en el relato del libro de Hechos, en los capítulos del 8 al 12, ¿sí? Y más adelante vamos a ver nosotros entonces todo lo que va a ser la expansión del Evangelio en todo lo que fue el mundo antiguo con la predicación por parte del apóstol Pablo en los diferentes viajes de predicación. Ese es más o menos como el esquema general de cómo está cronológicamente ordenado, históricamente ordenado, ¿sí? El relato de los eventos que fue como el Espíritu Santo instruyó a los apóstoles de que debía hacerse la predicación en todo el mundo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los personajes principales, entonces, desde luego, la deidad, el Espíritu Santo, que aquí nos es revelado claramente toda la obra de nuestro Dios Espíritu Santo y que hace parte de la revelación de Él para nosotros. Pero entre los hombres que son narrados y escritos en el libro, entonces vemos mucho nosotros el trabajo de Pedro y de Juan, el primer apóstol mártir que fue Jacobo, y también nos menciona al mártir Esteban, a Matías como sucesor de Judas, ¿sí? Y el apóstol Pablo y todos sus compañeros que ayudaron a la expansión del evangelio en muchos lugares. Eso es más o menos el resumen o la exploración que hacemos del libro antes de empezar a entrarnos en él y que esperamos poder empezar a realizarlo a partir de la próxima clase. Si no estoy mal, creo que es el 28 de enero, donde estaremos abordando el capítulo número 1. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Lo vamos a desarrollar por temas y no por versículos, con el propósito de que en cada clase podamos ver un capítulo. Ahora, si es necesario detenernos en algún capítulo para poder tener mayor claridad sobre algún punto de interés, lo haremos. Entonces no iremos a estudiar versículo a versículo, sino por orden temático de los aspectos más importantes que nosotros vamos a mirar en cada uno de los capítulos. No sé cómo sea la dinámica de que tengan estipulada los hermanos de la iglesia de Manizales, si damos espacio aquí para preguntas y comentarios, o si simplemente hacemos una oración, cerramos y después hacemos preguntas. Eso sí lo dejo a consideración de cómo lo quieren desarrollar los ancianos de la iglesia local en Manizales. Lo único que me falta por decirles es manténgase animado, mantenga su motivación por saber más del reino de Dios al cual cada uno de nosotros pertenece y que nos preparemos para la vida eterna con el estudio juicioso y metódico de las Escrituras, que en ellas tenemos certeza de que podemos encontrar la vida eterna. El Señor los bendiga, hermanos.